Los presentes somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, primero A, carrera de Enfermería. Nos encontramos con el doctor Andrés Galarza, quien nos hablará sobre el tema críticas del positivismo. Empecemos. Bien, la primera pregunta es, ¿a qué se refiere la crítica del positivismo y cómo a lo largo de la historia ha evolucionado? Ya, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Respondiendo a su pregunta, bueno, la crítica al positivismo comienza a desarrollarse a partir de la contribución de algunos sociólogos, ¿no es cierto?, que cuestionan algunos postulados básicos del positivismo y como contraposición desarrollan nuevos argumentos para poder desarrollar una ciencia sociológica y así comprender los fenómenos de la realidad social y cómo ocurre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que la crítica al positivismo está mayormente condensada en la escuela de Frankfurt. Y bueno, básicamente los postulados sobre la crítica al positivismo son que guardan relación con una crítica del determinismo. Los deterministas aceptan la teoría positivista del conocimiento. Esto quiere decir que se desconoce, por ejemplo, el proceso de agencia, ¿no es cierto?, los actores sociales. La crítica al positivismo, y particularmente como una teoría explicativa de la realidad social, basa su método científico en la posibilidad de identificar leyes naturales, o sea, digamos no leyes naturales, sino leyes recurrentes en el comportamiento de la sociedad, ¿no es cierto? A partir del pensamiento evolucionista, ilustracionista, que está realmente vinculado con la experiencia europea, ¿no es cierto?, se plantea como un modelo de desarrollo social, ¿no es cierto? Un modelo de desarrollo social que a través o en su traducción a la versión científica podría ser replicable y de fácil aplicación en otros contextos, generando toda una discusión hacia lo que nosotros definimos como desarrollo, como evolución, como subdesarrollo, ¿no es cierto?, como involución, etcétera, etcétera. Entonces se construye alrededor del positivismo toda una teorización que está presente en Comte, en Spencer, acerca de cómo deben evolucionar las sociedades y cuáles son las características de las sociedades más evolucionadas, menos evolucionadas, cuáles son los motores, una discusión sobre cuáles son los motores que rigen la evolución de la sociedad y cómo así. Primer punto. Luego, que acepta un método científico que es aplicable a todos los campos de estudio, que básicamente, como les decía hace un momento, toma mucho de los principios de las ciencias naturales y de las ciencias exactas, de la matemática, de la física, de la biología, ¿no es cierto?, para hacer un ejercicio reflexivo sobre la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, les decía, el positivismo está fuertemente cuestionado en su posibilidad de traducción, un límite epistemológico, teórico, metodológico, ¿no?, ontológico, en la posibilidad de comprender con base en esos principios la sociedad, ¿no es cierto? Entonces existe y requiere un ejercicio mucho más complejo, y por otro lado hay un fuerte cuestionamiento de esta metodología en la medida en la que existen otros enfoques, por ejemplo el enfoque hermenéutico, interpretativo, el comprensivismo, el constructivismo, que discuten mucho la posibilidad de la traducción de un conocimiento científico, dejando de lado a los sujetos que la producen o las circunstancias históricas en las cuales están inmersos los sujetos. Entonces, una forma de explicar esto es que los positivistas consideran que el conocimiento es neutral, ¿no es cierto? La posibilidad de traducir el conocimiento de la sociedad en términos de leyes, teorías generales, principios generales, etcétera, etcétera, excluyendo los valores humanos, ¿no es cierto? Entonces, se pensaba con el positivismo, con el proyecto positivista, que la ciencia y la tecnología de por sí tenían un valor que iba a generar desarrollo social, que la finalidad de esta era generar mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, cuando evidentemente es un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, al convertirse en un instrumento y al plantearse eso como un modelo, digamos así, objetivo de entender la realidad, ¿no es cierto?, deja de lado el proceso de agencia del sujeto y de construcción del sujeto, y también el uso que se da de ese conocimiento específico, ¿no es cierto? Entonces pretende ser objetivo, sin embargo, deja por fuera los valores. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos una investigación, hay toda una circunstancia, ¿no es cierto?, que nos motiva a nosotros a hacer esa investigación. Podemos sentir un apasionamiento por determinados temas y no por otros. Sabemos que el mundo científico o el desarrollo científico, la contribución que hacen varios intelectuales en el ámbito de la medicina y de tantas cosas, responde a fines específicos que pueden ser políticos, ¿no es cierto? Entonces,
Sin embargo, el positivismo trata de dejar de lado todas estas dimensiones morales, estas dimensiones más profundas, ¿no? Entonces, ese es el problema del positivismo, el pretender que el conocimiento es neutral, ¿no es cierto? Que no tiene ninguna finalidad, que no tiene ningún uso, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué más? Se produce una reificación del mundo social considerando como un proceso natural. Sabemos que el mundo social, ¿no es cierto?, está construido con base en la contribución de los actores. Es decir, nosotros pensamos y reconstruimos constantemente la realidad social. No podemos entender a la realidad social si no entendemos a los sujetos que están constantemente resignificando aquello, que están reconstruyendo la sociedad, que están pensando de manera diferente la misma, ¿no? Como les decía, este enfoque constructivista, este enfoque comprensivista de la sociedad, de la sociología, aboga precisamente por eso, por cómo nosotros interpretamos la realidad y cómo la realidad nos interpela a nosotros, ¿no es cierto? Y cómo manifestamos y expresamos los diferentes puntos de vista frente a un mismo fenómeno social. Este proceso ideológico es muy bien explicado por varios teóricos, por ejemplo Marx, tenemos algunos pensadores alemanes, la misma escuela de Frankfurt, que escriben sobre los fundamentos de la ideología. ¿Cuáles son por qué hay una similitud ideológica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de que nosotros comportamos ciertas formas ideológicas con base en nuestra clase social, con base en nuestra identidad étnica, nuestra condición de género, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser que haya un cierto apasionamiento, ¿no es cierto? O puede ser que simplemente la realidad nos interpele como de manera diferente, porque podemos haber vivido experiencias en carne propia, etcétera, etcétera. Entonces estamos construyendo un sentido, un significado que puede producirse de una manera o no en un aspecto ideológico, digámoslo así. Entonces, eso, dentro de esto habría que definir que también, si bien es cierto, el positivismo en su modelo teórico desarrolla un marco metodológico de carácter histórico, ¿no es cierto? Sin embargo, deja fuera a los agentes, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto? Es como que no logra entender las motivaciones que tienen los agentes para que los procesos sociales puedan darse de una u otra manera. Como les decía, ¿qué es lo rico de la historia, por ejemplo? ¿No es cierto? La posibilidad de entender a los agentes como individuos que pueden transformar la historia, que pueden transformar las circunstancias económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, y que, digámoslo así, permite desarrollar a la sociedad. Luego, entonces, el positivismo es conservador, no desafía el sistema existente, defiende la pasividad del actor y del científico social. Entonces, tanto los actores sociales como, digámoslo así, los científicos estarían fuertemente determinados por las leyes invariables de la evolución de la sociedad. Sin embargo, no es así. El mismo Comte decía que debemos considerar al actor, porque el actor puede, dice él, ¿no? Ahí hay una especie de sesgo, digámoslo así, desde su perspectiva del positivismo, del desarrollo de la sociedad de una manera altruista, ¿no? Él entendía que la acción desinteresada, por ejemplo, podía motivar el desarrollo social, la transformación de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero dice, los agentes pueden acelerar ese proceso o pueden disminuir aquel proceso, ¿no es cierto? Luego tenemos interpretaciones marxistas y demás que hablan de otras vías de comprender y construir la realidad social, ¿no es cierto? De transformar la sociedad por vía revolucionaria, por procesos más radicales, etcétera, etcétera. Entonces ahí, digámoslo así, esos serían los puntos más fuertes de la crítica positiva. Listo. ¿En qué se diferencia el paradigma de la ciencia clásica con el paradigma de la ciencia social? Ya, bueno, bastante. Las ciencias sociales han despuntado mucho en el carácter humano del conocimiento científico, ¿no? La posibilidad de la producción del conocimiento científico radica en este ejercicio riguroso de producción de ciencia, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, tiene varias limitaciones epistemológicas, tiene varias limitaciones metodológicas, ontológicas, de acuerdo a las ciencias. Es decir, cada una de las ciencias tiene disciplinas, tiene temas, ¿no es cierto? Tiene ciertos itinerarios de investigación, se interesa por determinados temas, etcétera, etcétera.
Entonces, la ciencia clásica, claro que ha contribuido notablemente, ¿no? Sin embargo, ahora vemos muchas otras contribuciones de la ciencia moderna, de la imbricación de diferentes espacios de discusión, por ejemplo, la contribución de la psicología o de la medicina a la psicología, ¿no? Entonces vemos que ahora el conocimiento también se produce de manera interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, etcétera, etcétera, que nos permiten una mirada más globalizadora de la realidad social, ¿no? De las dinámicas culturales, de la sociedad, del mundo en que vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento científico clásico, yo diría, habría que definir primero lo que entendemos por un conocimiento científico clásico, ¿no es cierto? Porque no sé cuál sería el motivo de análisis y discusión. Sin embargo, el modelo, por ejemplo, positivista, el modelo racionalista, ha sido fuertemente discutido desde las corrientes teóricas y filosóficas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, pedagógicas del mundo moderno, ¿no? Sí tienen muchas herramientas diferentes, la discusión ha avanzado notablemente, los experimentos han avanzado notablemente, ¿no? Entonces es como que ya tenemos un amplio espectro y diferentes enfoques para entender la realidad social. ¿Cuál es su postura frente al enfoque del positivismo? Bueno, el positivismo es muy básico, es fundamental, digámoslo así, en el mundo moderno. La política pública tiene un enfoque, digamos, la política de la acción estatal, ¿no? Tiene un enfoque marcadamente positivista. El positivismo, la posibilidad de la traducción de los fenómenos sociales en términos matemáticos, en términos estadísticos, en términos de eficiencia, de eficacia, de instrumentalización, es bastante recurrente en la política pública, en la sociología. El marcado carácter transformador que tiene de la sociedad, sí, digo que el positivismo sirve como un instrumento para la práctica, ¿no? A partir de la comprensión de la transformación de situaciones, de problemáticas de la sociedad, etcétera, etcétera. El positivismo yo creo que es un paradigma que está vigente y sigue siendo muy usado en varias escuelas de la sociología. Sí, son muy metódicos, muy rigurosos, muy calculadores, ¿no? Sí, y esa es la lógica de la acción estatal, ¿no? Tienes que producir tales y cuales resultados, vamos a medirlo de la mejor manera, vamos a utilizar una buena metodología, vamos a darle un adecuado seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué opina de la siguiente afirmación? Todo paradigma, a la vez que permite ver ciertos aspectos, nos vuelve ciegos de otras realidades. Sí, hay una fuerte discusión dentro de la epistemología que está alimentada por, en este caso, Foucault y también por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn habla de la idea de paradigma y eso es bastante recurrente en, digámoslo así, en las ciencias sociales, ¿no es cierto? El paradigma supone la idea de una idea predominante alrededor de la cual se está pensando el desarrollo científico, ¿no es cierto? Estamos experimentando, estamos generando experimentaciones, experimentos sociales, generando conocimientos sobre la realidad, hasta que tenemos una teoría que se desarrolla, o se, digamos así, se desarrolla de manera tal que logra dominar el campo científico, ¿no es cierto? Entonces toda la investigación está tratando de probar o refutar aquella teoría, ¿no es cierto? Esa es la idea del paradigma. Puede ser verdadero, puede ser falso. Si tiene un estatus de verdadero, ¿no es cierto? Entonces alrededor de aquella, con base en esa contribución, se está generando nueva investigación, ¿no? Sin embargo, Foucault decía, sí, hay alrededor de, analizando el campo científico, que en el caso de Kuhn estaba enfocado nada más en, digamos, la comunidad científica. En Foucault se expresa como el dispositivo de saber-poder, conecta los aparatos intelectuales con la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, claro, el paradigma científico, el paradigma de desarrollo científico nos ha hecho pensar la realidad social de maneras diferentes. Sin embargo, la realidad social, digamos, de ese desarrollo y ese pensamiento científico no llega a toda la sociedad, ¿no es cierto? Hay mucha gente que vive de manera mítica, que entiende a la realidad social constituida todavía por mitos, ¿no? Ok, pensemos en la función de la universidad, pensemos en el acceso a la universidad. No todas las personas tienen las posibilidades de acceso a un sistema de educación formal que permita construir su visión del mundo de una manera científica, ¿no es cierto?, técnica, etcétera, etcétera, y, digámoslo así, no ignorancia, sino que sí existen diferentes formas de
comprender la realidad social, de construir el estatus de validez de las ciencias sociales, de cualquier otra ciencia, ¿no es cierto? El estatus de verdadero o falso, ¿no es cierto? Y ese es el problema, que también vemos que funciona como un dispositivo de saber-poder, ¿no es cierto? El saber está conectado también con un conjunto de condiciones políticas, con un conjunto de condiciones de difusión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que ha hecho, y esto es lo que critica Horkheimer, ¿no? Desde la filosofía, la razón instrumental como el conocimiento técnico, científico, ¿no es cierto?, es ser utilizado, ¿no es cierto? Es la posibilidad de ser utilizado, de construir en nosotros una visión del mundo, ¿no? De cómo nosotros pensamos la ciencia, cómo pensamos a la tecnología y a la ciencia para satisfacer nuestros fines, ¿no es cierto? Y no importan tanto los medios por los cuales nosotros logremos hacerlo. No importa qué pasa en el camino, ¿no? Entonces, así vemos que hay una fuerte crisis ecológica, una fuerte crisis de desarrollo humano en la modernidad, ¿no? Que se supone debería haber sido superada hace mucho tiempo ya con todo el conocimiento científico que se ha generado, pero no ha ocurrido. ¿Nos podría hablar acerca de aspectos importantes sobre la teoría de relatividad de Einstein? Híjole, ahí sí no sabría responderte muy adecuadamente. Lo único que sé es que la teoría de la relatividad de Einstein ha servido para que otros pensadores de la física nuclear y demás, entre ellos Stephen Hawking, puedan desarrollar la teoría de los agujeros negros, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que básicamente la teoría de la relatividad dice es que hay una ruptura en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, se supone que viene esta idea de los agujeros negros, de las fluctuaciones en el espacio-tiempo, de que existen realidades paralelas y cosas así, claro, pero científicamente, físicamente no podría desarrollar mayormente esta pregunta. Listo. Para finalizar, ¿cómo define la comprensión de la vida según el proceso homeostático? No entiendo. No, ahí sí. No te podría ayudar con esas preguntas. Entonces agradecemos su colaboración y Muchas gracias. hemos terminado la entrevista. Okay.